Mi nombre es Nubia Flores. El tema que nos correspondió es la clasificación de trastornos de la marcha. La marcha es una función motora inconsistente y automática. Se trata de una actividad motora compleja que requiere la integración de los mecanismos de locomoción, equilibrio, control motor y función musculoesquelética. El principal interés en el conocimiento de los mecanismos de la marcha y de sus alteraciones reside en su totalidad como herramienta del diagnóstico diferencial médico. Entre los diversos procesos de la alteración en la marcha son prevalentes. Su clasificación no resulta clara, concisa y sencilla de aplicar en las prácticas clínicas. Las alteraciones del equilibrio y la marcha son frecuentes, en ocasiones con consecuencias funcionales. Destacar las cifras epidemiológicas de los trastornos de la marcha suelen ser estimaciones. En unos estudios recientes que incluyó voluntarios sanos, el 15% de los individuos de los más de 60 años presentaban alteración de la marca, alcanzando un 25% en los mayores de 70 años. El arrastre de los pies o la dificultad en giro afecta al 15% de las personas de 67 y 74 años, el 29% entre los 75 y 84 años, el 49% a más de 85 años. La colocación de la lección occidental son la sexta causa de la muerte entre las personas mayores de 65 años. El ictus es una enfermedad que ocasiona trastornos en la marcha. La locomoción y el equilibrio están inextricablemente unidos debido a que sus alteraciones constituyen una importante causa de discapacidad y de riesgo de caída. Las clasificaciones de las alteraciones en la marcha son relevantes de explicación y aplicación directa cuando el sistema nervioso periférico o los cambios en el sistema musculoesquelético. Las formas más aceptadas en la clasificación de Newt y Horvath tipifican los desórdenes en tres grupos atendiendo el grado de la satisfacción del sistema nervioso central. Las tipificaciones se pueden resumir en aspectos inherentes al diseño de clasificar como la identidad nostálgica, independiente o no de los trastornos del equilibrio, sin reconocer el concepto del control motor integral. El empleo en las clasificaciones se basa en el sustrato anatómico y jerárquico. Las investigaciones sugieren que los desórdenes de la marcha que evolucionan con la edad no son inevitables, pero sí lo es la presencia y la severidad de las enfermedades asociadas a la edad. Las alteraciones idiomáticas de la marcha son comunes a diversas enfermedades y no pueden ser atribuidas a una entidad etiológica único. Incluso pueden afirmarse que estos procesos clínicos de origen neurológico son los responsables de la mayoría de las alteraciones de las marchas en los adultos y ancianos. Las principales causas de los trastornos a diversos procesos pueden ser el dolor, déficit visual, artropatía degenerativa, problemas ortopédicos, claudicación intermitente, enfermedades metabólicas e endocrinas, enfermedades cardiorrespiratorias, entre otros. En la visión integral del control motor se destacaron 4 características principales de la marcha. En la primera característica es la interacción con el ambiente. La segunda emoción nos dice que los trastornos emocionales como la ansiedad y la depresión pueden afectar en la marcha. La tercera es la vacilación y congelación, ausencia o inapropiada, reacciones del rescate. La marcha normal y su inicio del sistema nervioso central atiende 2 tareas para iniciar y mantener la marcha. Primero, el cerebro y la médula espinal deben generar una serie de movimientos
seriados o escalonados. Al mismo tiempo, el equilibrio puede ser tratado para mantener la postura erecta y presión estable. Los modelos de realización de la marcha en algunas enfermedades con suspensión de peso se basan en este concepto de automática. Sin embargo, la locomoción depende además del centro superiores como el tronco cerebral y cerebelo. El procéfalo provee una meta, un propósito a la marcha, especifica cuándo se inicia, cuándo se detiene, cuándo cambia la dirección y anima el rendimiento. Gracias, esta es mi intervención. Mi nombre es Lady Fabiola Capacho Delga. Hoy les vengo a hablar de los trastornos de la marcha. Dentro de esta clasificación se encuentra la de los autores Knuth y Hart, quienes son los encargados de unir los desórdenes en 3 grupos según el nivel de afectación del sistema nervioso central. Para iniciar se encuentra el nivel inferior, el cual refleja problemas motores o en la sensibilidad periférica dentro de las alteraciones y en la coordinación y en la respuesta motora, es decir, si es por afectación del sistema musculoesquelético como por ejemplo deformidades. Artropatía es una alteración en las articulaciones y amputaciones. Además está la debilidad distal, como la diabetes. Por lo general, esta afectación produce fatigabilidad de la cintura pélvica y de las caderas. Además está la alteración de input sensorial, donde se ve el déficit vestibular, que suele ser cuando se ve afectada la información relacionada con el control de equilibrio y movimiento ocular. También se encuentra el déficit propioceptivo, el cual hace referencia cuando está alterada la información desde los terminales nerviosos, músculos, tendones y articulaciones, y no pueden recibirse al cerebro. Asimismo está el déficit visual, causante de la ceguera reciente. Por otro lado se encuentra la alteración de fuerza, es decir, paresia muscular o nervioso, que hace referencia a la ausencia parcial de movimiento voluntario. Por otra parte se encuentra el segundo nivel, que sería el medio, quien conlleva dificultades en la organización de modalidades sensoriales primarias, que conciernen al putamen, quien es la encargada de formar la parte más externa del núcleo lenticular, corteza prefrontal, lóbulo frontal, ocular y culículo superior. Aquí se logra evidenciar la alteración en la percepción y orientación, como la negligencia de la información espacial, siendo esta la que reduce la capacidad del paciente de mirar, escuchar o realizar movimientos de su entorno. Asimismo está la astasia talámica, en la que se muestra una inclinación del tronco. Otra alteración es la modulación de la fuerza para adaptarse a las exigencias postulares y locomotoras del individuo y en relación con el ambiente, como el Parkinson. Rigidez postural, cadencia asimétrica, disminución del arco de la cadera, de la rodilla y el tobillo, que es un trastorno hipocinético e hipercinético. También el trastorno disimétrico e hipermétrico, siendo origen cerebroso, causante de malformaciones congénitas, atipsias hereditarias. Por último, pero no menos importante, se encuentra el nivel superior, el cual se describe por 2 grupos de trastornos derivados por una dificultad en la selección, coordinación y adaptación de respuestas locomotoras y postulares, las cuales se ven las alteraciones en las descoordinaciones de movimientos voluntarios y respuestas postulares, como la reducción de pérdida de respuestas anticipatorias, lesiones frontales generando dificultad para mantener temporalmente la información disponible para su procedimiento, como el desequilibrio, anormalidad locomotora, respuestas postulares inadecuadas y pérdida del inicio de la marcha. Por ende, este primer trastorno va derivado a la información acerca del cuerpo, su localización en el espacio y la meta del individuo.
Además, por déficit inhabilitario y excitación de sinegencias postulares inferiores, aparecen reflejos tónicos de cuello, postura de cerebración, es decir, una postura corporal anormal, que implica mantener extendidos los brazos y las piernas, los dedos de los pies apuntando hacia abajo y la cabeza y el cuello arqueado hacia atrás. En cuanto al segundo trastorno, que es el deterioro de la percepción interna, esto conlleva a la caída relacionadas con la carencia de precaución o por no poder evitar situaciones de riesgo en la demencia. Asimismo, encuadra a este nivel la alteración psicógena de la marcha, es decir, desarrollan el movimiento con esfuerzo y lentitud, ejemplo, inatención, deterioro de la percepción interna. Esta sería mi intervención. Muchas gracias. Ahora les voy a hablar de los síndromes clínicos, sintomáticos y patrones comunes de los trastornos del equilibrio y la marcha. Los patrones se basan en signos clínicos identificados por el tratante cuando el paciente camina o se pone de pie. Existen 3 patrones para clasificar estos conjuntos de síntomas asociados con el equilibrio y la marcha. En primer lugar, encontramos patrones de caída. Dentro de los patrones de caída tenemos la caída por pérdida de tono postural. En ella encontramos los colapsos que tienen sus causas en la convulsión asinética, como por ejemplo la epilepsia. Encontramos también la miconia negativa, que son movimientos voluntarios que se generan por la activación brusca y breve de un grupo de músculos, lo que conocemos como espasmos. Otra causa de la caída por tono de pérdida postural son las crisis atónicas de caídas bruscas por alteración del órgano tólico, conformado por el sáculo y el utrínculo, que hacen parte del sistema vestibular del oído interno. La siguiente causa que encontramos es el síncope o hipotensión ortostática, que se refiere a la presión arterial baja que ocurre al ponerse de pie después de estar acostado o sentado. También encontramos las caídas con tono conservado, que son los tropiezos. Son caídas que inician desde la bipedestación, es decir, cuando se está de pie sostenido en ambas piernas y se cambia de postura con giros. Caídas brusca o explosiva, que son los tropiezos por causas externas, pueden estar asociadas al parkinsonismo. El parkinsonismo se manifiesta por temblores, movimientos lentos, deterioro del habla, rigidez muscular como resultado de la pérdida de células nerviosas. También puede estar asociado a pie caído, conocido como pie pendular, que es la dificultad para levantar la parte delantera del pie y arrastre. Y por último, también puede estar asociado a la espasticidad, que se refiere a los músculos tensos y rígidos. También es una tensión inusual en el aumento del tono muscular. Ahora continuamos con caídas asociadas a la congelación. Esta se asocia con avances del centro de masa por delante de la base de sustentación, con pies sin despegue o por festinación, que quiere decir cuando tenemos prisa. También tenemos las caídas de origen sensorial que se producen en ambientes específicos asociadas a síntomas sensoriales o a déficit vestibular central o periférico, que son los problemas en el oído interno y que pueden presentar mareos, visión borrosa o desequilibrio. También se asocia con enfermedades medulares con déficit somatosensorial y también son frecuentes cuando se camina en la oscuridad frente a objetos del entorno o sobre marcha en terrenos irregulares. Tenemos las caídas sin patrón, que es el fallo intencional o percepción interna presentes en descuidos o desocupaciones por riesgo, como por ejemplo en la demencia. Ahora vamos a hablar del segundo patrón, que son los patrones de desequilibrio. En primer lugar, nos encontramos con la incoordinación de las sinergias posturales y de temporalización de la contracción muscular. Allí se pueden observar lesiones corticales, que son las lesiones en el área cerebral relacionada con la función visual, y lesiones parciales de la médula espinal, que son las que afectan el movimiento y la pérdida de sensibilidad o la pérdida de control de esfínteres. En segundo lugar, encontramos el patrón que es métrico o hipermétrico y que se refiere a los movimientos adecuados en tiempo pero ejecutados de forma desordenada, y que también puede presentarse como un largo recorrido de los movimientos. En tercer lugar, encontramos el patrón hipométrico. Cuando hablamos de un paciente hipométrico, hablamos de disminución de la velocidad de los movimientos.
tanto los voluntarios como la limitación de su extensión. Podemos tomar como ejemplo para este caso el parkinsonismo, que se produce una caída sin aparente intento de evitación, de perturbación. En cuarto lugar tenemos la deprivación sensorial, que son los desequilibrios secundarios con ausencia de información con respecto a la orientación del cuerpo en relación con su entorno y la gravedad. En este caso, es posible que se pierda la capacidad de reaccionar con respuestas posturales adecuadas. Estas situaciones son ocasionadas por déficit visual vestibular, neuropatías o lesiones en la médula espinal. En quinto lugar, tenemos la desorganización sensorial. Esta se refiere a que el procesamiento de la información del espacio está alterada o la intención perceptiva a la información espacial ideológicamente se asocia con ataxia talámica o putaminal, que son lesiones que afectan la conducción de estímulos y que se asocia también con parkinsonismo avanzado. La desorganización sensorial es un resultado característico del síndrome del empujador activo o pusher, en el cual el paciente se aleja activamente en la zona debilitada. En sexto lugar tenemos el trémulo tembloroso, que se asocia a pacientes con temblor de musculatura postular, es decir, en los músculos de la estática como el tronco y los miembros inferiores, los que vencen la gravedad y mantienen la postura. Las lesiones de las vías cerebrales producen un temblor entre los 3 y 4 Hz en temblor ortostático o bipedestación ortostática de 16 Hz y se asocia a desequilibrios que van desapareciendo con la marcha. Por último, encontramos el apráxico, que es la desorganización de las sinergias musculares secundarias a los cambios posturales y a las transferencias, como por ejemplo girar en la cama o pasar de sedentación a bipedestación. Aparece en las alteraciones del lóbulo frontal o parkinsonismo avanzado y en otras lesiones corticales. El último grupo de patrones que encontramos son los patrones de la marcha, con los cuales se proponen 10 patrones de marcha alterados que se pueden combinar o pasar de uno a otro. El primer patrón se llama marcha cautelosa, que se refiere a una marcha lenta con pausas, pasos y zancadas cortas. El talón es arrastrado sin claro despegue, balanceo disminuido o brazos con movimientos hacia los lados o movimientos laterales. En esta marcha los movimientos son amplios, el individuo busca de dónde agarrarse. También es común el miedo a caer y la intolerancia a estar de pie sin sujetarse. Se puede comparar como cuando una persona normal camina en la oscuridad o sobre una superficie inestable o resbaladiza. En la marcha cautelosa se presentan 3 tipologías evolutivas. La primera, el desequilibrio frontal; la segunda, la elección subcortical de la sustancia blanca; y la tercera, el fracaso del inicio de la marcha. El segundo patrón de marcha es la marcha táxica, que es una marcha irregular en cadencia y progresión. Es una marcha descoordinada, es discinética, es decir, con movimientos incontrolables en la coria y con eventos involuntarios durante la deambulación en la distonía, presentando miconias y tics. El tercero de los patrones es la marcha rígida, que es la pérdida de fluidez y rigidez en las piernas y tronco asociado con la espasticidad. Se presenta frecuentemente en parkinsonismo, distonía, enfermedades corticales y subcorticales difusas, en estado multiinfarto y en afecciones musculoesqueléticas. En cuarto lugar tenemos la marcha con debilidad o parética, llamada también de pie caído. Esta se encuentra presente en enfermedades musculares, neuropatías periféricas, que son los daños que ocurren en los nervios del cerebro y en la médula espinal, también en lesiones del sistema corticoespinal. En quinto lugar encontramos la marcha con desviación hacia un lado. Se trata de un trastorno vestibular o también de un trastorno talámico, en el cual se presenta la hemiparesia o pérdida de fuerza motora o parálisis parcial que afecta a un lado del cuerpo. En sexto lugar encontramos la marcha congelante, la cual presenta vacilación en el inicio de los giros, típica del parkinsonismo o del estado multiinfártico o de la hidrocefalia o también en lesiones frontales.
En séptimo lugar, encontramos la marcha con base de sustentación ancha producida por alteraciones de la línea media cerebelosa, estado multiinfártico y otros síndromes atáxicos. En octava posición nos vamos a encontrar con la marcha con base de sustentación estrecha y conservada, presente en el parkinsonismo idiopático. También se produce espasticidad. En noveno lugar encontramos la marcha antiálgica, que es considerada una marcha funcional y que se observa en la cojera con breve apoyo de la pierna afectada causada por dolor en la cintura pélvica o en la pierna y suele presentar limitación del rango de movimiento. Por último encontramos la marcha bizarra, que es un patrón extraño que se presenta diferentes tipologías, como por ejemplo distónica, con miedo a caer, psicógena, caracterizada por fluctuaciones momentáneas de estabilidad, marcha con respuesta de sugestión externa, lentitud excesiva o locomoción vacilante. La prueba de Bloomer psicógena, que es una maniobra simple de consultorio enfocada en la búsqueda de ataxia sensitiva, como causa sindromática en pacientes con desequilibrio o con dificultad para la marcha, resulta inicialmente silenciosa con una latencia de pocos minutos, seguida de balanceo del cuerpo que va a un aumento hasta ser de gran magnitud. Esta situación mejora con maniobras de distracción y en esta se observa también un patrón de marcha cautelosa. Son también frecuentes las posturas bizarras y los fallos de estabilidad con tentativas de caída súbita, con doblamiento de piernas sin lesiones.